Ya te pongo host. Listo, doctor, correcto. Ya estás de host. Voy a parar Correcto, la, doctor, la muchas grabación, gracias. ¿ya? Voy a parar la grabación, ¿ya? Sí, ya yo Dale. le inicio ya Cla- cuando... Entonces, es importante remarcar la diferencia entre lo que es artralgia y es artritis. Entonces, vamos a empezar desde puntos muy básicos que no parecen ser importantes, pero son realmente definitivos para poder hacer un diagnóstico en reumatología. Primero, ¿cuál es la diferencia entre artralgia y artritis? Entonces, artralgia, como su nombre lo dice, solamente es dolor, mientras que artritis, y como ya todos conocemos, se acompaña de inflamación, ¿verdad? Entonces, como yo diferencio si en mi anamnesis, si un paciente presenta artralgia o presenta artritis. En caso de artralgia, no se acompaña de inflamación y el dolor no generalmente no es al re- cuando está al reposo no empeora, sino empeora con el movimiento, ¿no? O llamado también dolor mecánico. En cambio, el dolor inflamatorio es aquel que empeora con el reposo y mejora con el movimiento. Ya es importante, primer punto, vamos a ir revisándolos con la presentación y puntualizando más cosas, pero primer punto es diferenciar entre artralgia y artritis. Segundo punto es el número de articulaciones. Entonces, es diferente que un paciente venga con artritis en una sola articulación, como una monoartritis, a que venga un paciente con 2 a 4 articulaciones, que es oligoartritis, o una poliartritis más de 4 articulaciones. ¿De acuerdo? También vamos a ver que es importante la localización de estas articulaciones. Y el tercer punto importante es si esto es agudo o es crónico. En el caso de reumatología, el límite está establecido en 6 semanas. Entonces, cuando hablamos de agudos, menos de 6 semanas, y cuando hablamos de crónico, más de 6 semanas. Si hay alguna pregunta durante la revisión, pueden levantar la mano y conversamos. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Entonces, bien, entonces como le estaba mencionando, el dolor articular es un síntoma muy importante en reumatología, ya dado que la reumatología revisa la parte osteomuscular, ¿no? Pero el dolor articular es un síntoma que está presente en múltiples patologías, ¿no? Hay dolor articular en la menopausia, hay dolor articular en la fibromialgia, hay dolor articular en el hipotiroidismo, en la artrosis, en una contusión de una articulación, etcétera. Entonces, es un síntoma muy frecuente, ¿no? Pero hay que, importante diferenciar si el dolor está dentro de la articulación o está fuera de la articulación. Y cuando yo hablo, si está fuera de la articulación, hablo de las partes blandas que están protegiendo, ¿no? Me hablo de las bursitis, de las tendinitis, etcétera, que están alrededor de la articulación. Y también en el hueso que está alrededor de la articulación. Entonces, cuando yo pienso que un paciente tiene un dolor dentro de la articulación, sabemos que la articulación es la que nos permite movilizar las articulaciones. Entonces, si el problema está dentro de la articulación, el dolor va a ser desencadenado ante los diferentes movimientos correspondientes a dicha articulación. Si yo tengo un problema a nivel de la rodilla, dentro de la articulación, el dolor va a ser desencadenado tanto en la flexión como en la extensión de la rodilla, ¿no? Si lo tengo en la cadera, la flexión, la extensión, la rotación, etcétera. Entonces, el dolor va a ser desencadenado a todos los movimientos que dependen de esa articulación. En cambio, cuando el dolor está fuera de la articulación, entonces en las partes blandas, generalmente está desencadenado hacia un solo movimiento que corresponde a la zona eh, que está comprometida, y cuando lo examinamos, generalmente encontramos un punto doloroso, lo que no se ve cuando es toda la articulación, ¿no? Entonces, eso es importante.
Lógicamente que va a haber casos en los cuales los pacientes van a tener enfermedades crónicas en la cual ya el dolor inicial se generaliza. En ese caso, cuando ya es muy crónico, ya va a ser difícil determinar dónde empezó. Pero cuando el dolor empieza, es mucho más fácil definir esta característica. Entonces, el dolor está articular, la movilidad, la articulación está conservada y el dolor es sobre un punto doloroso. Tenemos una revisión en días posteriores sobre compromisos extraarticulares. Como les mencioné, es importante definir si hay artritis, ¿no? Entonces, el dolor agravado por el movimiento generalmente está asociado más bien en contra de lo que es artritis, es el dolor de tipo mecánico. En el caso del dolor, la artritis, hay limitación en el órgano articular, hay tumefacción y eritema, pero tengan cuidado porque no siempre hay eritema, depende de la causa de la patología. Por ejemplo, ¿quién se suele acompañar de eritema? La gota, ¿no? A veces acompaña de eritema o algunos tipos de espondiloartritis, pero la mayor parte de las artritis, por la artritis reumatoide, lupus eritematoso, generalmente no presenta eritema, pero sí a tumefacción. En articulaciones más profundas, como por ejemplo el hombro, la cadera y las sacroiliacas, no se puede determinar tumefacción ni menos eritema. ¿Por qué? Porque la articulación está lejos de la piel y en ese caso está protegida por una gran masa muscular, entonces no vamos a poder palpar si es que hay aumento de temperatura o tumefacción. En esos casos, esas articulaciones, su compromiso básicamente está dado por el dolor y por el movimiento. Las causas del dolor articular son amplias. Ya hemos dicho que vamos a diferenciar primero artritis versus artralgia. En cambio, la artritis tiene un número más limitado de patologías y algunas de ellas son muy complejas. El número de articulaciones puede ser monoartritis y poliartritis, y algunas clasificaciones mencionan la oligoartritis, que es de 2 a 4 articulaciones, y la duración aguda y crónica de 6 semanas, como les había mencionado. ¿Por qué es importante definir si es una monoartritis, si es una oligoartritis o una poliartritis? Porque los síndromes como monoartritis aguda, monoartritis crónica, nos sugieren un diagnóstico más probable, ¿no? La monoartritis aguda es importantísima en reumatología porque una de las causas que la produce es la causa infecciosa. Y la causa infecciosa puede ser la única emergencia importante en reumatología que debemos solucionarla ya, porque dependiendo del germen que la causa, puede causar gran mortalidad o morbilidad en el paciente, dependiendo de sus condiciones. Entonces, hay riesgo de vida y destrucción articular. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de monoartritis aguda, debemos actuar rápidamente. Y para que yo pueda hacer el diagnóstico de monoartritis aguda, debo saber eh, cómo detectar en la anamnesis y en el examen físico ¿no? A saber examinar una articulación porque puede ser cualquier articulación. En la historia clínica, los datos básicos para el diagnóstico son muy importantes, ¿no? Es un paciente que previamente no ha tenido molestias en esa articulación o por lo menos de esas características tan intensas. eh, Puede acompañarse de fiebre, por ejemplo, y puede haber un compromiso general del paciente. En un hemograma puede haber leucocitosis, y lógicamente en estos casos es importante un estudio de líquido sinovial para el diagnóstico. Entre las causas más importantes de monoartritis aguda, por ejemplo, trauma, ¿no? La infección, sobre todo la no gonocóxica versus la gonocóxica, aunque la gonocóxica generalmente se comporta como una poliartritis. En tercer lugar, empezamos las enfermedades por cristales. La enfermedad por cristales, acá en primer lugar, la gota es una de las causas también importantes de monoartritis aguda. Generalmente la monoartritis aguda es más frecuente en las miembros inferiores en la articulación de la rodilla. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, debemos pensar, descartando lógicamente el trauma, que es en la historia clínica, nos queda si es infecciosa o es gota. Más alejado son enfermedades sistémicas.
Acá tenemos, por ejemplo, una foto, ¿no? En la cual es de una paciente con una monoartritis aguda por causa infecciosa y vemos la asimetría en comparación con la rodilla no comprometida y lógicamente el estudio del líquido sinovial, y ya vamos a revisar también algunos de los talleres y seguro en clases teóricas las características del líquido sinovial, ¿no? Sobre todo el D que es purulento, que nos hace ya el diagnóstico de artritis infecciosa. Para poder hacer el diagnóstico también tenemos que investigar sobre manifestaciones concomitantes con la monoartritis, ¿no? Si es que existen otras manifestaciones, por ejemplo, la presencia de pústulas, de ras, de bulas, en ese caso podríamos estar orientándonos a una etiología de gonorrea. Vamos a puntualizar más sobre la infección bacteriana, ¿no? La bacteriana no gonocóxica. Yo les he mencionado que es una de las emergencias más importantes en reumatología por ser potencialmente peligrosa y destructiva. Hemos visto la artrocentesis y generalmente las articulaciones más comprometidas son rodilla, cadera y menos frecuente muñeca y tobillos. Eh, Raras veces se puede presentar una artritis infecciosa como oligoartritis o poliartritis, son pacientes que tienen alguna condición que los predisponen a una infección más generalizada, como por ejemplo paciente con SIDA, paciente drogadicto que se anda inyectando no constantemente y que contamina por su mala aplicación de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, o pacientes con una gran inmunodeficiencia adquirida o con la que ha nacido, ¿no? Entonces, generalmente se presenta más como una monoartritis aguda, la causa infecciosa. Por lo tanto, si yo encuentro un paciente que tiene dos articulaciones inflamadas, la posibilidad de que sea infecciosa se aleja. Eh, Entre las gérmenes más comunes que asociados con las infecciones bacterianas, Staphylococcus aureus es uno de los más temidos, Pneumoniae, y con menos frecuencia los gram negativos, ¿no? Hemos visto que hay factores de riesgo como los inmunocomprometidos, los drogadictos. Mucho cuidado con las prótesis articulares infectadas, que es otro enfoque, otro tipo de germen, otro tipo de tratamiento. La diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, pacientes con neoplasias, pacientes con artritis reumatoide podrían también presentar una monoartritis infecciosa. Se había mencionado que, por ejemplo, la infección gonocóxica, el cuadro clínico puede asociarse a poliartalgias migratorias, tenosinovitis, dermatitis, fiebre, y la artritis purulenta, que es más frecuentemente como monoartritis, en algunos casos como poliartritis. Ya enfocándonos con las causas de cristales, algunos datos semiológicos son importantes. Generalmente la gota se presenta en forma mucho más aguda que la artritis bacteriana. Eh, Se debe presentarse en las madrugadas, es más frecuente en varones que tienen eh, riesgos como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, que han comido mucha carne o que han hecho ejercicio, han jugado fulbito y se han deshidratado. Entonces, generalmente está más asociado que nos podría indicar que se trate de una monoartritis por una enfermedad de gota aguda. Es un dolor muy severo en la cual puede haber, como dije, el enrojecimiento o eritema y con una marcada limitación funcional. Generalmente este cuadro se autolimita y mejora con los usos de antiinflamatorios, ¿no? Lógicamente después hay que definir si necesito o no tratamiento para la hiperuricia. Tiene sus localizaciones más frecuentes, por ejemplo, monoartritis en la primera metatarsofalágica, o a veces lo hace en la rodilla, a veces lo hace en el tobillo, pero generalmente el debut lo hacen con lo que se llama la podagra, ¿no? Entonces también nos orienta más hacia una monoartritis por cristales. Es importante que tengan en consideración estos detalles porque eso nos pueden ayudar a alcanzar más rápidamente el diagnóstico, ¿no? Son características clínicas o algunas manifestaciones que acompañan que nos pueden sugerir hacia un diagnóstico etiológico. Otras causas, también hay otras patologías que pueden ser por cristales, que no son la gota, que son la pseudogota, ¿no? Eh,
Y en este caso, por ejemplo, encontramos de repente más de una articulación y tenemos como la pseudogota, acá la condrocalcinosis. Ustedes pueden observar la calcificación del cartílago articular, lo que se llama condrocalcinosis, y que puede debutar en algunos casos como una artritis, pero que antes se presenta en personas de más de 50 años, personas mayores, ¿no? Y tiene algunas localizaciones mucho más específicas como la rodilla, como la muñeca, como hombros, tobillos, pero es más frecuente en la tercera edad. Yo les había mencionado que también la monoartritis aguda podría ser en algunos casos el inicio de enfermedades sistémicas, sí, sobre todo en el caso de las espondiloartropatías seronegativas, el síndrome de Reiter, que está entre las artropatías, ¿no? Espondiloartropatías con compromiso a nivel también de uretra o a nivel de conjuntivitis, la artritis psoriática, la enfermedad inflamatoria intestinal. Raras veces la artritis reumatoide puede empezar como una monoartritis aguda. Generalmente la artritis reumatoide empieza como una poliartritis crónica. La artrosis o osteoartritis, que es la enfermedad degenerativa, vamos a tener eh, mucha incidencia en que diferenciemos lo que es osteoartritis, lo que es artritis reumatoide, porque hay mucha confusión y para ustedes es muy importante aprender a diagnosticar la- eh, cuál de estas patologías, porque la evolución y el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, la osteoartritis también podría producir una monoartritis, pero dentro de una evolución larga de una patología, ¿no? Un paciente puede hacer una monoartritis aguda, pero después ha tenido compromiso de la articulación durante mucho tiempo antes. Generalmente es un síntoma mucho más leve, mucho más progresivo y simplemente es un dolor que de repente un día se agudiza, pero rarísimamente desencadena en una articulación previamente normal. Les había mencionado las espondiloartropatías seronegativas en la cual está el síndrome de Rete, por ejemplo, entonces hay manifestaciones que nos podrían orientar hacia estos diagnósticos, generalmente en miembros inferiores, la rodilla puede presentar una gran infección, pero también hay lo que se llama estas lesiones en la piel, que llaman queratodermia venográfica, y en la radiografía se hay un compromiso del hueso periostal, ¿no? Terminando la parte de la monoartritis, vamos a la parte de poliartritis, ¿no? El dolor cuando ya son más articulaciones. Y lógicamente primero voy a mencionar cuando hay dolor poliarticular. Entonces, pues, el dolor poliarticular también es un síntoma muy frecuente en la práctica clínica y, y puede haber desde enfermedades leves hasta enfermedades que pueden en riesgo la vida del paciente. Por eso es importante hacer la historia clínica. Y la historia clínica debo empezar desde los antecedentes. Si yo tengo un paciente con un dolor poliarticular tipo inflamatorio que tiene antecedentes familiares de enfermedades reumatológicas autoinmunes, tengo que ponerme alerta, ¿no? Porque la posibilidad de que pueda desarrollar una enfermedad autoinmune es más alta cuando tienen un antecedente familiar de enfermedad autoinmune. Y lógicamente lo que vamos a aprender es hacer un examen físico apropiado para detectar si el paciente tiene poliartritis o tiene poliartritis, porque si tiene poliartritis, entonces las causas son más limitadas. Acá, por ejemplo, mencionaba de entre las causas de dolor poliarticular en general, ¿no? Las poliartritis, la fibromialgia es una de las causas más difíciles de tratar de dolor poliarticular, los compromisos extraarticulares como bursitis, tendinitis, anormalidades en los tejidos blandos, como por ejemplo lipomas o gangliones, el hipotiroidismo es una causa importante del dolor prearticular, un dolor, hay que aprender a diferenciar el dolor articular del dolor neuropático, ¿no? La característica del dolor es importante, la distribución del dolor es diferente. Enfermedades del metabolismo del hueso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hiperparatiroidismo, puede producir dolor a nivel óseo por la alteración en el metabolismo del calcio. La depresión puede dar dolor poliarticular y la menopausia también como otras causas de dolor poliarticular. En cambio, cuando ya nos enfocamos a lo que es poliartritis, entonces, por ejemplo, se presentó un caso en un estudio de estos pacientes que empezaron como poliartritis temprana, menor de un año de evolución, y se vio en el tiempo que de esos pacientes, el 60% se llegó a evolucionar hacia un cuadro de una artritis reumatoide o una espondiloartropatía, ¿no? Cuando un paciente recién empieza, a veces es difícil definir
qué patología va a ser, o sea, no cumple criterios para ninguna específica y vamos evaluándola en el tiempo y se ha visto que el 60% se convierte en artritis reumatoide o espondilotropatía. Cuando el paciente durante ese tiempo no cumple criterios para ninguno de los dos, generalmente el pronóstico es bueno, ¿no? Cuando permanece inclasificado. Hay que ver qué síntomas acompañan a la poliartritis y qué características tiene la poliartritis. Hablamos, por ejemplo, de la poliartritis migratoria. ¿A qué se refiere a migratoria? Porque hay en contraposición a lo que se llama artritis aditiva. Cuando digo migratoria es que la inflamación va a migrar, ¿no? El paciente primero dice, tenía hace una semana inflamada la rodilla derecha, pero a los 2 días disminuyó y ya se me pasó a la otra. Ya no me molesta la derecha, pero me molesta la izquierda. Entonces es migratoria, va migrando de articulación a articulación. En cambio, aditiva es cuando persiste, ¿no? La rodilla derecha está inflamada y se agrega a la rodilla izquierda. Se ha visto, por ejemplo, que la artritis migratoria más fiebre generalmente puede estar asociada a la fiebre reumática o a la enfermedad por gonococo, a la meningococemia, a las artritis virales, porque hay poliartritis agudas que son desencadenadas por virus y no necesariamente es una enfermedad autoinmune. El lupus eritematoso también podría ser una artritis migratoria y en pacientes jóvenes, leucemias agudas podrían dar también artritis migratoria, ¿no? Aquí voy a hacer un pare para mencionar que las enfermedades autoinmunes no son muy frecuentes. Vamos a revisar cada una con su incidencia cuando nos corresponda. No son muy frecuentes, pero por su gravedad son muy importantes conocerlas. Y al considerar que las enfermedades autoinmunes no son tan frecuentes, debemos recordar que estas pueden ser desencadenadas por otras causas que sí lo son. Entonces, cuando muchas de las enfermedades reumatológicas de tipo de autoinmunidad deben descartar primero causas más frecuentes. En primer lugar, las infecciosas y en segundo lugar, las neoplásicas. Cuando yo enfoco a un paciente con poliartritis, primero debo descartar infecciones. Y entre las infecciones es importante descartar hepatitis B, hepatitis C, VIH. Si yo veo que no hay esas causas que me pueden producir poliartritis, voy a descartar el segundo grupo que les mencioné, que son las neoplásicas, sobre todo depende de la edad del paciente. Si es un paciente más de 60 años que debuta con una poliartritis, debo desencadenar neoplasias, evidentes u ocultas. ¿De acuerdo? Entonces, y después de haber descartado, recién yo puedo enfocarme hacia las enfermedades autoinmunes, que son mucho menos frecuentes, pero que hay que tener cuidado con su evolución. En la poliartritis aguda les he mencionado que hay que tener mucho cuidado. Las infecciones como tal, infecciones bacterianas, son mucho más raras, ¿no? Hay que buscar síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, debilidad, si es que se asocia a alguna otra sintomatología, como por ejemplo mielopatía, miopatía, ¿no? Debilidad muscular. Buscamos más sintomatología que nos pueda orientar hacia la etiología, ¿no? Si es un dolor urente o disestés, parestesis, que nos orienta más hacia una neuropatía o una radiculopatía o una mielopatía aguda. Ah, ¿Por qué es importante este del dolor? Porque cuando viene un paciente les dice, me duele la mano. Vamos a empezar con algo muy frecuente. Me duele la mano. Ah, le duele la mano, pero tiene que preguntarle, ¿pero qué parte de la mano le duele? ¿Le duele todo el dedo? ¿Le duelen los nuditos, como le gusta mencionar a los pacientes? ¿Le duele la muñeca? ¿O le duele toda la mano? Y si es que el paciente dice, me duele toda la mano, entonces yo empiezo a buscar cómo es el dolor. ¿Es un dolor de tipo neuropático? Entonces me siento como electricidad, siento como cosquilleos, se me adormece, pierdo la fuerza. Entonces, y el diagnóstico cambia totalmente, porque en ese caso yo tendría que pensar en cosas mucho más frecuentes como es el túnel del carpo. Y el paciente va a decir que le duele la mano, que se le caen las cosas en las manos, que no puede hacer sus actividades, pero el tipo de dolor ya me está orientando hacia un dolor neuropático, una patología muy común, y no hacia un dolor tipo articular, inflamatorio, como es una artritis reumatoide. El tratamiento es totalmente diferente. Entonces, por eso es muy importante investigar por la calidad del dolor.
acuerdo? O sea, ¿dónde está el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo se desencadena? ¿Es temprano en la mañana cuando se levanta? ¿Es durante todo el día? ¿Le molesta más en la noche? Todas esas características nos orientan más hacia, hacia la etiología. Por ejemplo, el caso del túnel del carpo es peor en la noche, ¿no? Es urente, con entumecimiento. Entonces, y es el dolor generalmente de la mano y muchas veces es muy limitante. Las artritis inflamatorias generalmente empeoran en movilidad, ¿no? Es cierto que hay algunas artritis, no la considero como no inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, la sinovitis transitoria, en la cual no hay mucha inflamación ni destrucción articular, que son patologías mucho más benignas, pero tampoco no muy frecuentes, ¿no? Entre los dolores inflamatorios es importante mencionar la rigidez matutina, que generalmente es mayor de 1 hora. ¿No? En cambio, en la artrosis, por ejemplo, puede haber rigidez matutina, pero es menor de 1 hora. La osteoartrosis, osteoartritis, es una enfermedad degenerativa que se presenta a partir de los 50 años, algunos 40 años, pero es por desgaste del cartílago articular, una alteración en la morfología del cartílago articular. No tiene que ver nada con una inflamación como lo es la artritis reumatoide. Sin embargo, es muy frecuente que se presente en articulaciones de la mano, la rodilla, la columna, ¿no? Entonces, la rigidez matutina nos puede ayudar a diferenciar eso, por ejemplo, ¿no? Que la rigidez matutina mayor de 1 hora nos orienta más hacia una enfermedad inflamatoria, como la artritis reumatoide. Sin embargo, la rigidez matutina menor de 1 hora nos podría orientar más hacia enfermedades como la osteoartrosis. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de osteoartritis. Algunas osteoartritis tienen signos inflamatorios, pero no es una inflamación destructiva, ¿no? Pero generalmente no debutan como tal. En las poliartritis como causas está la aguda y en el caso de la aguda hay artritis viral, entonces hay virus que pueden dar poliartritis, pero que en menos de 6 semanas remiten totalmente y no necesitan un tratamiento especial más que sintomático. O puede ser el inicio de enfermedad reumática sistémica, ¿no? En cambio, la crónica ya nos orienta más a una enfermedad reumática sistémica, ¿no? O los otros casos que les he mencionado. Se vio, por ejemplo, ¿no? Que en un estudio de poliartritis, el 36% permaneció con artropatía indiferenciada a las 33 semanas de seguimiento. Entonces, algunos no cumplen criterios por un tiempo y el paciente es desesperado dice, dígame qué tengo, pero no podemos ponerle un apellido a la artritis hasta que no estemos seguras, porque catalogar como un diagnóstico definitivo a un paciente significa darle un tratamiento que puede cambiarle y ponerle mucho riesgo, ¿no? A su vida. ¿Qué buscamos cuando un paciente tiene poliartritis? ¿Qué síntomas nos son importantes descartar? Muchos síntomas extraarticulares nos pueden orientar. Por ejemplo, hay que descartar que haya un compromiso neurológico, si hay un compromiso muscular, que nos orientarían a patologías como, por ejemplo, dermatomiositis, ¿no? Si hay compromiso multisistémico. Chicos, esto es importante. Cuando un paciente tiene enfermedad sistémica, tiene compromiso general, ¿no? Es diferente que una paciente tranquilamente venga, sabes que me duele las 2 rodillas, pero me duele ese tipo, pero por lo demás estoy genial, no tengo problemas, hago mis actividades, como bien, duermo bien. En cambio, es diferente que venga una persona, un paciente, que tiene una actividad muy importante y que de repente empieza con dolores, cansancio, no puede hacer sus actividades diarias, empieza a tener inapetencia, hiporexia, entonces es un compromiso multisistémico, entonces que nos hace pensar en las enfermedades autoinmunes. Tenga fatiga o que tenga un rash, que empiece a prestar ganglios, que se le cae el cabello, heridas en la boca, dolor pleurítico, que tenga fenómeno de Raynaud, que tenga sequedad en la boca, que tenga sequedad en los ojos, que tenga fiebre, que tenga sudoración nocturna, que haya perdido peso. Entonces, cuando yo tengo un paciente, cuando yo tengo que investigar por todos estos síntomas, para que nos puedan orientar que el paciente está empezando algo más grave. Enfocar siempre con cuidado cuando hay fiebre, ¿no? Poliartritis y fiebre. Causas de poliartritis y fiebre. Siempre empezamos por las infecciones, que puede ser bacteriano viral, las artritis reactivas o posinfecciosas, ¿no? La fiebre reumática, el síndrome de Raynaud, la inflamatoria intestinal,
Y también puede ser que la artritis reumatoide pueda debutar con poliartritis fiebre, pero lógicamente primero tengo que descartar que hay una infección asociada. La enfermedad de Still, de repente han escuchado hablar sobre ella, que es una enfermedad todavía de todas las enfermedades autoinmunes, la que de descarte de todas las enfermedades anteriores, ¿no? Y es una enfermedad por descarte que tiene sintomatología muy difusa, ¿no? Leucocitosis, fiebre, artritis, racha evanescente. Entonces, eh, es también es una sintomatología que se repite en muchas patologías. Entonces hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico de esta enfermedad. Enfermedades reumáticas sistémicas pueden empezar con plaques fiebre, como el lupus y la vasculitis, ¿no? La gota y la pseudogota raras veces producen fiebre, pero sobre todo la gota algunas veces puede acompañarse de fiebre sin estar infectada. Lógicamente, ya les he mencionado, el cáncer, la sarcoidosis podrían empezar con poliartritis y fiebre. Si se dan cuenta, los cuadros de reumatología tienen mucho diagnóstico diferencial. Por eso es que al momento lo revisamos cuando han terminado de hacer todas sus rotaciones, después de haber pasado por todas las especialidades. Bien. Para afianzar en la historia clínica es importante definir el estado funcional del paciente. Cuando yo recibo por primera vez a un paciente, debo eh, anotar en mi historia clínica cómo llega el paciente. Llega caminando, llega en silla de ruedas, tiene movilidad adecuada en las articulaciones de los miembros superiores, miembros inferiores. Tengo que colocar todo, porque de repente la próxima vez no lo voy a evaluar yo, sino otro médico, y es importante que quede registrado si el paciente está yendo mejor o está yendo peor. Y lógicamente también, cuando reciba tratamiento, cómo este estado funcional mejora o al contrario puede empeorar. Debo, lógicamente, como los diagnósticos que les he mencionado, verificarlos si es que ha habido un trauma previo, porque puede ser que un paciente tenga una monoartritis y es porque se ha fracturado de repente una mini fractura o pequeña fractura en la rótula o en la tibia o de repente tiene un problema de menisco, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre preguntar si ha habido un trauma previo. Importante la lista de medicación completa, ¿no? No con poliartritis, pero con poliartralgia, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de mama reciben tratamientos con quimioterapias que producen mucho dolor articular. Y en ese caso, si el dolor es intenso, tiene que suspender el tratamiento porque el paciente no puede hacer su actividad diaria, su calidad de vida disminuye, ¿no? Entonces, por eso también es importante verificar si ha habido alguna medicación que ha coincidido con el dolor articular. Hay que, remarco otra vez, los antecedentes familiares de enfermedades reumatológicas, importantísimo, determinar el estado psicológico y social del paciente. Es importante esto. A ver, un momentito. Bien, disculpen. Entonces, es importante determinar el estado psicológico y social, ¿no? Del paciente. El estado cultural, el estado social, sobre todo en enfermedades autoinmunes, es básico porque pueden determinar el pronóstico del paciente. Cuando el paciente tiene un buen acompañamiento familiar, un buen estado cultural, educación, generalmente tiene mejor pronóstico que aquellos que no lo tienen. Por eso también es importante registrar eso. En el examen físico, lógicamente vamos a determinar la presencia de sinovitis, eso lo vamos a hacer en su rotación por la especialidad y determinar cómo sabemos si hay inflamación o no hay inflamación, la tumefacción de partes blandas, el dolor, si hay difusión articular o no y si hay limitación. Entonces, ustedes van a ver en los talleres que van a empezar mañana que yo les pongo el TDL. ¿Qué significa? Tumefacción, dolor y limitación funcional. Tumefacción quiere decir que hay tres niveles, T1, T2 y T3. T1
es cuando al examinar la articulación, y ya vamos a hacerlo en la práctica, el paciente hay aumento en la temperatura de la articulación examinada. Entonces, yo palpo, pero no veo. Es un T1. En cambio, un T2 es cuando yo palpo y yo veo. Y un T3 es cuando deforma toda la articulación. Cuando yo veo el dolor articular, también va de 0 a D1, D2, D3. D0, lógicamente, no hay dolor. D1, cuando yo examino al paciente haciendo una compresión, y la compresión que yo con el dedo que examina es el que se produce blanqueando el lecho ungueal. Entonces yo blanqueo solamente esa presión en que blanqueo el lecho ungueal le produce dolor. Si el paciente no tiene gesto de dolor y dice sí me duele, hablamos de un D1. Pero si el paciente ya tiene gesto de dolor, D2. Y si el dolor no se desea examinar, es D3. Limitación va a tener que ver con el rango articular de cada articulación. Por ejemplo, en el caso del codo, si el paciente puede extender los 180 grados, entonces no hay limitación. Si en cambio se disminuye un 25% en L1, se disminuye un 50% en L2, si disminuye un 75% en L3, y si no puede extender en absoluto es un L4. ¿De acuerdo? Mm, bueno, esto que yo le he mencionado sobre el compromiso articular y extraarticular. ¿Qué más debemos buscar en el caso de una poliartritis? La presencia de alteraciones cutáneas como los nódulos subcutáneos. ¿Y en qué casos hemos visto los pacientes que tienen nódulos? Por ejemplo, los nódulos reumatoides en la arteria reumatoide o los tofos en la gota, ¿no? En el caso de pacientes con artritis psoriásica, las lesiones en la piel características de la psoriasis. En el caso del lupus, el rash malar o el lupus discoide. En el caso de los virus exantemas virales, ¿no? En el caso del rash de la enfermedad de Still, es un rash evanescente, asalmonado. ¿Qué más debemos buscar? El compromiso en el ojo, que nos pueda sugerir otras patologías. La presencia de conjuntivitis, episcleritis, el ojo seco o la uveitis, ¿no? Que son importantes. Mira, para terminar entonces la anamnesis, determinar el tipo de dolor, si es súbito, agudo, gradual, si es agudo, si es crónico, si es en la mañana, si es nocturno, si es irregular, lógicamente si es artralgia o es artritis, la duración aguda crónica, el número de articulaciones, monoartritis, oligoartritis, poliartritis, la topografía, si es el miembro superior, el miembro inferior, por ejemplo, el miembro inferior es más gota, más reactivas, en miembro superior, lógicamente va a ser más reumatoide, la evolución, si es fija, migratoria, progresiva, si es en crisis como es la gota o es progresiva como la reumatoide. La edad es importante, ¿no? Si es al nacimiento, eh, eh, puede haber lupus eritematoso, de 1 a 4 años puede haber fiebre reumática, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso, esclerodermia. Entonces la edad también es importante. Van a haber enfermedades como, por ejemplo, la arteritis Takayasu, que se hace diagnóstico en personas jóvenes. En cambio, la arteritis la temporal, que se hace en personas mayores. 5 a 15 años, ¿no? La mayoría, fiebre reumática, artritis idiopática juvenil, lupus, polidermatomiositis, esclerodermia, la púrpura de Genosis coli. 20 a 40 años también, todas las artritis inflamatorias, esclerodermia, lupus, polimiositis. De 45 años a más ya empezamos a ver osteoartritis, que les había mencionado, osteoartritis, artrosis, ¿no? Eh, Acá ya empieza la osteoporosis, que no da, que puede dar a veces dolor articular, pero no es lo típico. La polimialgia reumática es en personas mayores, la artritis de la temporal también en enfermedades mayores, la enfermedad de Payet. Entonces, el diagnóstico diferencial de dolores articulares es muy grande. También el sexo es importante, ¿no? En el caso de las mujeres es más frecuente la artritis reumatoide, el lupus y la polidermatomiositis. En los varones es más frecuente el espondilite anquilosante, la gota o el síndrome de Reuter. En ambos sexos, fiebre reumática y osteoartritis. El sexo también es importante. Bien, chicos. Es una revisión básicamente para hacerle una pincelada de lo que se ve en reumatología. Han visto, son bastantes
patologías, pero la importancia que tenemos en esta reumatología es de que por lo menos ustedes sepan cómo detectar cuando hay artritis, hacer síndromes y pensar en las causas más frecuentes y más importantes como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, hacer un diagnóstico diferencial con osteoartrosis. ¿Preguntas, chicos? Claro, doctora. Todo bien, doctora. Ok. A ver si tienen alguna otra pregunta. Voy a... Rodrigo. Bien. Chicos, voy a pasar para explicarles sobre cómo se va a desarrollar el curso. Ya deben estar todos para tomar la asistencia también. Si ustedes han revisado el sílabus, tenemos diferentes actividades. Los días lunes, como Doctora, su audio se apagó. ahora me escuchan. Se escuchó hasta los días lunes y ahí ya. Ok. Entonces, ahora sí. Sí, ahora sí, doctora. Ok. Entonces, los días lunes vamos a hacer revisiones como las de hoy, ¿no? Entonces, si ustedes revisan sus sílabus, yo les voy a mandar también un calendario de cada médico que esté responsable. Nosotros hemos conversado con ustedes y en rotaciones anteriores preferimos empezar al mediodía. No sé si están todos de acuerdo, porque yo sé que muchos están movilizándose y a veces se les los cogemos en el transporte y eso es más difícil. Entonces, vamos a hacerlos al mediodía, ¿de acuerdo? Los días lunes son historia clínica hoy día, manejo de artritis reumatoide la próxima semana, lumbalgia y manejo de reumatismo no articular. Eso ya le voy a hacer el calendario de los días lunes, pero es una revisión que hacemos los asistentes. Los días martes y jueves se hace lo que se llama talleres. A ver, les he enviado a Jocelyn. Jocelyn, ¿estás? Sí, doctora, ya les mandé a mis compañeros al grupo Gracias. de la Entonces, controversia. perfecto. Ya les he mandado los 4 talleres